Felices te recibimos en esta mañana de domingo acá en nuestra casa y felices también entramos hasta la intimidad de la tuya para compartir la palabra del Señor este domingo de gloria, este domingo de victoria. Y los hijos de Dios tenemos que aprender, sembradores de amor, saben y le hemos enseñado que en medio de cualquier circunstancia en la que estemos viviendo, sabemos que primero son momentáneas y luego no importa la circunstancia que atravesemos, no importa por el lugar que estemos transitando, si es un valle de sombra de muerte, si es un lugar de mucho fruto, de valles verdes, no importa dónde estemos, tenemos que aprender a gozarnos, a darle gloria al Señor. Y sabemos que en este momento nuestro país, así como el mundo entero, está atravesando un momento, una circunstancia temporal que ha asustado a muchos. Pero yo quiero decirte hoy, sembradores de amor, y quiero iniciar esta mañana. No importa la circunstancia que nosotros atravesemos. Hay una palabra que el Señor ha dado a nosotros. Tú portas una palabra, tú portas un diseño de Dios. Y no puedes irte de esta tierra hasta no verlo cumplido, hasta no verlo realizado. Hoy hablaba con mi esposo, viendo las noticias, leyendo un poco las noticias, que a veces no son tan buenas, que para iniciar el día a veces no te animan mucho. Pero yo le decía a mi esposo, yo no soy parte de ese colectivo, del montón de gente que hoy está asustado, que hoy está amedrentado por lo que estamos viviendo acá en Costa Rica. Se habla de muerte y eso asusta a muchos. Pero yo le decía hoy a mi esposo en la mañana, yo no soy de esos, porque yo tengo que ver a mis hijos crecer, ver la palabra cumplida en mis hijos, me falta mucho por vivir, me falta mucho por hacer para el Señor. Así es que pase lo que pase, el Señor va a cumplir la palabra en cada uno de nosotros, en ti, en mí, en nuestras casas, en nuestras generaciones. Podemos caminar por lugares que nos pueden asustar, pero portamos una palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Somos personas con diseño, somos personas con propósito y nos falta mucho por vivir. Así es que hoy quiero iniciar este tiempo de estudio de la palabra con esa motivación. Te falta mucho por vivir, sembradores de amor. Hemos sido puestos en un lugar con una comisión, con una misión. Hemos sido establecidos en este tiempo con un propósito y con un diseño de parte del Padre. Tienes que ver a tus hijos, tienes que ver a tus generaciones, tienes que ver el plan de Dios, el propósito y cumplir ese propósito de Dios acá en la tierra. Así es que seguimos avanzando, seguimos creyendo. Todavía desde nuestra casa, porque creemos que no es conveniente todavía exponernos. Aparte que, bueno, la circunstancia no nos permite. Así es que todo tiene un propósito y todo tiene un porqué o un para qué en Dios. Así es que no te asustes, no te afanes, no te estreses por lo que estamos pasando. Tiene un propósito y el propósito número uno ha sido el guardarnos, el estar encerrados en casa ha sido el protegernos. Dios, el Padre, es bueno y su misericordia se manifiesta cada día. Así es que no te estreses por querer salir. Quédate en casa, busca su presencia, lee la palabra, nútrete de ella, porque eso trae ese crecimiento en la fe, en la visión, en los sueños. Si sales, tienes que salir guardando las medidas de seguridad, no te expongas también. Seamos cuidadosos, cuidémonos a nosotros y cuidemos a los que amamos, así es que no nos expongamos. Los bendigo en esta mañana, bendigo a nuestros hijos que están en casa mirándonos, que están en casa expectantes con qué vamos a hablar hoy de la palabra del Señor. Bendigo a nuestros amigos y hermanos que nos miran en las naciones de la tierra. Bendecimos hoy la tierra desde esta nación bendita. Bendecimos hoy a cada familia, a cada persona que nos mira. Bendecimos hoy nuestros hogares y declaramos cobertura del cielo, declaramos el favor, el cuidado y la bendición del Padre sobre nosotros. Amén. Bueno,
Vamos a ir entrando a la palabra del Señor en esta mañana y hemos estado estudiando ya por varias semanas lo que es el diseño de paternidad, lo que significa, lo que encierra, los beneficios y también pues las responsabilidades que adquirimos al entrar dentro del diseño de paternidad. No es solamente decir soy hijo y quiero herencia, no, hay que trabajar por esa herencia, hay que ser leal, hay que honrar, hay que multiplicarse, hay que hacer muchas cosas para vivir el diseño de paternidad. En algún momento somos hijos, pero llegará el momento en convertirnos en padres. Y no solamente de una persona, sino de generaciones. Y para eso nos ha llamado el Señor en este tiempo, para ser padres de generaciones. No solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Y la semana pasada terminábamos el tema con Jesse y Eliseo. Y estuvo bastante interesante toda la enseñanza acerca de la obediencia, la lealtad, el amor, el respeto. Y creo que es bueno aprender esto para empezar a aplicarlo en nuestra vida. El Señor nos habla, nos confronta, pero lo hace con amor porque Él quiere posicionarnos y dimensionarnos en su diseño. Hoy vamos a seguir estudiando la palabra y vamos a entrar al libro de Ruth. Tal vez no vamos a profundizar mucho porque meses atrás ya yo les había hablado de Ruth en nuestra iglesia y habíamos entrado profundo y habíamos desgranado todo el diseño que había en la vida de Ruth. Pero vamos a tocar algunas cosas importantes entre Ruth y Noemí. Dos mujeres que entendieron cuál era su diseño y su posición, que entendieron por qué se había cruzado el camino de ellas, por qué ellas pasaron lo que tuvieron que pasar. Había un diseño y un propósito del Padre sobre ellas. Y yo quiero decirte en esta mañana, a veces vienen situaciones fuertes a nuestra vida, pero todo es con un propósito de encaminarnos hacia al diseño y al cumplimiento de la palabra y de lo que el Señor ha escrito para nosotros. Si es que confía y sigue caminando. Noemí, su esposo y sus dos hijos se habían ido del lugar donde ellos vivían. Ellos vivían en Belén. Y vamos a hacer un repaso. Belén significa casa de pan, casa del pan. Casa, lugar de la palabra, lugar de alimento. Y ellos, por algunas circunstancias de la vida, dijeron, nos vamos. El padre de esa casa decidió irse a tierra de Moab. Ahí sus hijos conocieron a dos mujeres, a Ruth y a Orfa, y se casaron con ellas. Y vivieron, suponemos ahí que por alguna buena temporada. Y ellos se establecieron en ese lugar. Pero luego pasan situaciones trágicas en sus vidas. Muere el padre, mueren sus hijos. Y Noemí se ve sola, se ve desamparada, se ve en una condición incluso de pobreza. Cuando ellos salen de Belén y se van a Moab, la palabra nos deja entrever que ellos salieron con bienes, salieron con riquezas, salieron con posibilidades de sostenerse. Pero vino la crisis a sus vidas y las dejó desamparadas a estas mujeres. Noemí se vuelve a sus hijas y les dice, devuélvanse cada una a su casa. Y ellas en un momento se vuelven y le dicen, no, nos quedamos contigo. Esta es nuestra casa, tú eres nuestra familia. Pero Ruth, en el capítulo 1, vamos a leer aquí, Ruth 1, 16. Noemí le había dicho a ellas, devuélvanse, váyanse para su casa, para donde su familia. Y dice la palabra del Señor en Ruth 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Ok? Esta mujer fue determinada, y quiero que le volvamos a leer la segunda parte de este versículo. Y esta Ruth
fue determinada y dijo, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Entonces, vemos aquí la determinación de Ruth. Vemos aquí que no importaba la circunstancia que estaban pasando. Vemos aquí que ella sabía que ese era el lugar y que esa era la compañía que ella debía de tener. Vemos también aquí que el diseño de paternidad no es solamente para hombres, se puede manifestar en una mujer. Noemí terminó siendo la cabeza de ese hogar por la circunstancia, por su viudez. No, sus hijos tampoco estaban porque habían fallecido. Entonces, alguien en ese lugar tenía que tomar la posición de cabeza, de padre. Y Ruth entendió y vio paternidad en su suegra. Qué interesante esto, qué poderoso esto, porque el diseño de paternidad no excluye, no hace acepción si soy hombre o soy mujer. Esto no es solamente para el sexo masculino, esto es para todo aquel que quiera caminar en el diseño, que entienda que para eso nació, que entienda que hay un propósito de reproducción en su vida. Noemí tenía una semilla que debía ser reproducida. Noemí poseía esa semilla en su vida. Había una palabra que tal vez ella misma no conocía o no entendía, pero al entrelazar su vida con Ruth, ellas iban a caminar hacia ese diseño, hacia ese propósito, hacia ese cumplimiento del Padre. Hay lugares donde Dios tiene que levantar una mujer portadora de una semilla para que una generación no muera. Esto quiere decir que si un hombre no hace su asignación de embarazar una generación en términos espirituales, Dios tiene que levantar una mujer que lo haga fuerte. Esto es una palabra fuerte. ¿Por qué? Porque se supone que en cada hogar o en cada lugar debe haber un padre que esté reproduciendo, que esté embarazando espiritualmente de una semilla de diseño, de una semilla de propósito en las personas que lo rodean. Pero a veces no sucede así. Y Dios tiene que levantar a alguien en una casa, en una iglesia, en una empresa, donde quiera que estemos, para reproducir y cumplir ese propósito que Él ha establecido para las generaciones nuestras. Y a veces lo vemos en nuestras casas. Tal vez la mujer espera que su esposo asuma, pero su esposo no está en la disposición por haber razones y no vamos a entrar en ese tema. Entonces, la mujer tiene que asumir una posición un poco más activa y decirle al Señor, Señor, heme aquí, úsame a mí, envíame a mí. Y el Señor se vale de esa disposición del corazón de la mujer para establecerla como la columna, para establecerla como esa mujer que primero se embaraza del diseño y luego lo multiplique, lo transfiera, lo transmita a sus hijos en una casa. Y usted tal vez me puede estar diciendo, pastora, eso va en contra de la palabra porque hay una cabeza y la mujer tiene que estar sujeta. Bueno, Dios se vale a veces de las circunstancias para levantar. Y si estudiamos la palabra del Señor, el Señor nos muestra cómo las mujeres en la Biblia se han levantado en momentos determinantes, en momentos relevantes en la historia para asumir una posición de jueza, para asumir una posición en su hogar e incluso salvarle la vida a su esposo y tantas posiciones que la mujer asume. Y no estamos yendo en contra de la palabra, el Señor nos lo muestra aquí. Es cierto que nosotras tenemos que estar sujetas a nuestro marido, pero en esta parte a veces tenemos que ser agresivas, pararnos en nuestra casa como abogadas, como legisladoras,
a orar por nuestro esposo, a cubrir a nuestro esposo, a orar por nuestros hijos, a orar por las situaciones que se manifiestan en nuestra casa, porque esa es nuestra posición si somos mujeres proféticas. Llegará el tiempo en que tu esposo se levante, llegará el tiempo en que tu esposo reacciona y asume su posición de padre, pero mientras tanto, ora por él, cúbrelo, trabaja junto a él, anímalo, no lo critiques, no lo sabotees, no hables en su contra, porque ahí sí estamos caminando en contra del diseño. Cuando Dios tiene un plan con alguien, ese plan se va a cumplir, y esa fue la historia de Noemí con Ruth. Vamos a verlo en el capítulo 1:14, y dice así: entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Noemí les hizo esta petición a ellas un par de veces, por lo menos está escrito en la palabra del Señor. Cuando ella les dice: devuélvanse, váyanse, no tengo nada que ofrecerles. La historia dice que ella les decía: si tuviera hijos todavía, si tuviera la posibilidad de tener hijos, tendrían ustedes que esperar a que ellos crezcan para que ustedes se vuelvan a casar. Y ella no veía posibilidad porque ya ella era una mujer avanzada en edad. Tenía que empezar por buscar un nuevo esposo. Tenía que batallar por tener hijos. Ya ellas eran adultas, ya no había posibilidades. Entonces la solución que ella vio fue: váyanse, busquen otro marido en otro lugar y hagan su vida de nuevo, reinícienla. Y ella las bendecía y las mandaba, pero ellas decían que no. Pero hubo un momento en que una de sus nueras aceptó la oferta. Y dice la palabra que la besó y se fue. Mas en cambio Ruth se quedó con ella, apegada a su corazón. A veces hay lazos que se hacen, que son difíciles de romper. Y cuando vienen los momentos difíciles es cuando esos lazos se manifiestan, cuando me quedo yo con la persona que amo, aún en la situación más difícil. Cuando mueren los hijos, Noemí les pide a sus nueras que regresen a sus casas de origen. Orfa llora, besa a Noemí y se va, pero Ruth permanece a su lado. No siempre cuando alguien llora o te besa significa que se quede contigo. Pueden ser también una despedida. El beso de Orfa fue la desconexión de su madre. Qué difícil a veces cuando pasamos situaciones adversas. Y aquellas personas que nos dijeron: me quedo contigo hasta la muerte, contigo hasta el final, en las buenas y en las malas. Nosotros como pastores generalmente lo escuchamos. Pero cuando viene el momento de crisis, muchos nos besan y nos dicen: excelente la palabra, pastor, pastora. Excelentes ustedes, los amo, me los llevo en el corazón, pero me voy. Cuando hacemos pacto, el pacto permanece. Y a veces tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos, porque tenemos que cumplir lo que decimos. Ruth viene de un lugar llamado Moab y tenía sus costumbres. Ruth le dice a Noemí: yo estoy dispuesta a renunciar a todo lo que conozco, a dejar los dioses que me enseñaron mis padres, a renunciar a mi cultura, a soltar todo lo que fue conocido para mí, simplemente por seguirte a ti, servir a Dios, al Dios que tú conoces, porque he visto en ti un ejemplo de lo que es la mujer que permanece y yo necesito estar conectada contigo. Esto fue todo lo que Ruth le dijo con la acción, solamente con la acción de quedarse con Noemí. Una mujer que tenía una mentalidad totalmente diferente, culturas que chocaban entre el pueblo de Dios y ellas.
culturas donde adoraban a otros dioses, culturas donde tenían muchas costumbres diferentes, pero Ruth estuvo dispuesta a renunciar para seguir al lado de Noemí. Ruth vio que en Noemí el padre que necesitaba. Orfa se fue porque no vio en Noemí una oportunidad para crecer. Se sabe quién es verdaderamente un hijo cuando se llega al punto en que no hay nada que ofrecerle y se queda contigo. Habrá momentos, iglesia amada, donde no habrá una oportunidad para ofrecerte nada, donde no habrá un panorama claro, donde tal vez la crisis es tan fuerte y no hay nada en nuestras manos para ofrecer. Pero ahí es donde, como hijo, tú vas a demostrar tu amor, tu lealtad, tu fidelidad. Y verás aún en esos momentos de crisis, en esos momentos críticos, la oportunidad de quedarte para alcanzar, para cumplir el propósito de Dios. Ruth no vio nada físico o material en Noemí, pero fue cuando afirmó su juramento. Ahí hubo una conexión de paternidad entre ellas. Qué tremendo esto, porque esa conexión no es cosas que yo digo por decirlas, es algo que se siente acá en el corazón, es algo que se manifiesta aún apenas conociendo uno a la persona. Son conexiones espirituales que se dan y que no necesitas de palabras para que esa conexión exista. Luego se fueron a la tierra de Noemí, a Belén. Cuando Noemí sale de la tierra de Belén, lo hace con dinero, y ya esto se los había contado. Pero cuando ella regresa como mendiga. Pero no determinaba esta situación lo que iba a pasar con ella, sino que la intención de Noemí era llevar a Ruth a Belén vamos a ver, ya me perdí. Sino que la intención de Noemí de llevar a Ruth a Belén era conectar a Ruth, la hija que había conectado a su diseño, con quien iba a ser su esposo. A veces no conocemos todo el trazo del diseño del Padre, pero tenemos que ser sensibles, y en este caso Noemí fue sensible al tener esa intención de devolverse a su tierra de origen. Ella sabía que ahí iba a suceder algo, en la tierra, en ese lugar, en esa casa de pan, en esa casa de palabra, en ese lugar donde iban a encontrar la palabra que las alimentara, que las nutriera. En ese lugar ella sabía que iba a encontrar el propósito para su nuera, que la iba a conectar con las personas idóneas para que el propósito en ella se cumpliera. Y conocemos la historia, cómo se desarrolló. Noemí llegó a ese lugar con su nuera. Su nuera tuvo una estrategia para encontrar un trabajo y conocieron ahí al hombre que iba a redimir sus vidas, que iba a devolver todo lo que habían perdido. Y de esa relación entre Ruth y Boaz, que es el hombre que la redime, sale Isaí. De Isaí nace David, y de David nace el Mesías. Por lo tanto, Dios había preservado este tiempo con un padre llamado Noemí, que no tenía semen, pero tenía semilla y destino para conectar a una mujer llamada Ruth con su destino, para que de su vientre saliera genealogía que conectara al Mesías. ¿Y qué pasó con Orfa en toda esta historia? Ya yo a ustedes se los conté, a nuestros hijos en Sembradores de Amor se los conté en el momento que les enseñé acerca de Ruth en nuestra iglesia. Orfa se devolvió a su tierra y se convierte también en madre, pero se convierte en madre de Goliat y de sus hermanos. Gente que se desconecta de su diseño, que desprecia el diseño, puede llegar a ser padre de hijos grandes, pero no
que posean destino. Todos esos gigantes fueron exterminados por David. Qué curioso esto, ¿verdad? Dos mujeres que estuvieron unidas en un tiempo, en una temporada, toman caminos diferentes. Una acoge la paternidad, la otra la desecha. Terminan siendo madres de personas que se vuelven a cruzar en el camino. Y uno de ellos vence a los hijos de la otra. Qué tremendo esto. Y vemos cómo el diseño de paternidad se manifiesta a lo largo de toda la palabra del Señor. Ya estamos terminando de verlo en el Antiguo Testamento. Vamos a entrar en este momento al libro de Proverbios. Como les dije, iba a hacer una pincelada del libro de Ruth, porque ya esa historia la habíamos enseñado en nuestra iglesia. Y esto es más que todo como un repaso el día de hoy. Y ver cómo también en la mujer se manifiesta el diseño de paternidad espiritual. Cómo una mujer puede introducir en el propósito, cómo una mujer puede hacer esa transferencia de genética en sus hijos, sean naturales o espirituales, y llevarlos a ese cumplimiento de diseño. Y vamos a ir al libro de Proverbios en este momento. Proverbios es un libro escrito por el rey Salomón. Y es un libro que nos guía, es un libro que nos enseña, que nos exhorta, que nos invita a obedecer, a seguir el consejo, a escuchar. Y puedes leer Proverbios y muchos de ellos te invitan a eso. Escucha, escucha. Es necesario escuchar. Es necesario abrir nuestros oídos espirituales para recibir la instrucción y poder caminar en ella. El libro de Proverbios, hay varios capítulos, de hecho son los primeros 7 capítulos, que inician con una frase, y es, hijo mío, oye hijo mío, o escucha hijo mío, o hijo mío atiende, y lo vamos a ver. Vamos a leer en Proverbios 1:8 para iniciar. Y dice así, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Proverbios 1:8. Inicia con una invitación, oye, con una orden, oye, hijo mío. Y es importante eso, porque tenemos que tener esa actitud de hijo, esa actitud de ser enseñado, esa disposición más bien de ser enseñados, de ser guiados, de ser corregidos. Y eso es lo que hace un hijo verdadero. Y esta es la parte que más nos cuesta humanamente. Capítulo 1 dice así en Proverbios, oye hijo mío la instrucción. En el capítulo 2 dice, hijo mío, si aceptas mis palabras. Capítulo 3 inicia, hijo mío, no olvides mis enseñanzas. Capítulo 4, oíd, hijos, la instrucción de un padre. Qué importante esto. Capítulo 5, hijo mío, atiende a mi sabiduría. Capítulo 6, hijo mío, si has salido fiador. Capítulo 7, hijo mío, guarda mis dichos. Y yo quiero invitarte a que puedas estudiar esto en la casa, a que puedas revisar estos capítulos, cómo son dirigidos al hijo, a la hija, cómo es un padre hablando, dándonos un consejo, diciéndonos, si obedeces pasa esto, si no obedeces pasa lo otro. Y esto nos enseña que cuando un hijo sabe seguir las instrucciones de un padre, la vida será diferente para él. Y bueno, yo creo que esto lo aprendemos nosotros cuando maduramos, cuando estamos en la posición de padres. Y yo al menos yo hablo con mis hijas, sobre todo con Verónica, y yo le digo a ella, bueno, si yo hubiera entendido
lo que mis padres me decían cuando era más joven, cuando era adolescente, tal vez me hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Pero una vez no escucha, en su inmadurez, en su afán de vivir la vida aceleradamente, uno no escucha el consejo del Padre y a veces se lleva muchos golpes y dolores de cabeza y vueltas en el desierto. Podemos evitarlas si aprendemos a escuchar la instrucción del Padre, si aprendemos a oír la voz de nuestra Madre cuando nos habla, cuando nos advierte, cuando nos enseñan, cuando nos quieren corregir. Y esto se lo digo a los adolescentes que me están viendo, a nuestros hijos de iglesia, de sembradores de amor, a los adolescentes, a los jóvenes, a los que todavía viven en sus casas con sus padres. Escúchenlos. Ellos saben por qué dicen lo que dicen. Ellos buscan el bien. Ellos quieren que vivas una vida de bendición. Ellos quieren evitarte el camino largo en tu vida. Ellos quieren evitarte que te tropieces, que te caigas. Escúchalos. Abre tu corazón a la instrucción de tu papá, de tu mamá. Cuando ellos te dicen algo, obedécelos y te va a ir bien. Y lo vemos, lo vemos en la palabra del Señor. En Éxodo la palabra dice, honra a tu padre y tu madre, para que tus días sean alargados, que vivas en bendición. Así es que obedezcamos y honremos. Y bueno, seguimos avanzando en la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Seguimos avanzando. Y vamos a entrar al libro de Jeremías. Un profeta que desde muy joven el Señor llamó. Un hombre que tuvo una misión, que tuvo una tarea difícil. Tenía que hablarle al pueblo de Dios, tenía que hablarle al pueblo que se desviaba. Y algunos lo llaman el profeta llorón. Y no era que él lloraba porque no quería hablar la palabra, porque él se resistía, porque le daba miedo, no, él lloraba por su pueblo, él lloraba por la situación que el pueblo enfrentaba y las palabras a veces tan fuertes que tenía que dar al pueblo por su misma terquedad. Por eso era que él lloraba, no porque era un hombre llorón. Los profetas se supone que tienen un carácter fuerte y bien formado, que saben su propósito y su destino. Entonces, vamos a entrar a un capítulo muy interesante. Y anoche yo lo hablaba con mi esposo. Qué interesante a veces estudiar un poco la historia y aprender, no solamente de la Biblia, sino de quien habla la Biblia. Y eso podemos encontrar materiales que nos amplían más los conceptos en la palabra. Y vamos a hablar sobre Jeremías y los recabitas. Y vamos a ir al capítulo 35. Yo quiero que tú me acompañes ahí, al capítulo 35 del libro de Jeremías. Este capítulo relata un encuentro que tuvo el profeta con estos hombres, los recabitas. Los recabitas eran hombres que no eran israelitas, eran una tribu aparte del pueblo de Israel, pero que ellos habían asumido una posición, habían sido enseñados, habían asumido una posición de seguir los mandatos de Dios, de seguir, de vivir bajo los estatutos del Padre. Y ayer estudiando un poco esto, encontré un dato y decía que ellos se originaron con Jetro, el suegro de Moisés. Jetro no era israelita, Jetro era de otra tribu. Y dice que él dio origen a los recabitas. Los recabitas tuvieron papeles importantes en la historia de Israel y ahora lo vamos a ir viendo. Dice que los recabitas provenían de la descendencia de Jonadab, hijo de Recab, quien se levantó junto a Jehú contra la idolatría en tiempos de Acab y Jezabel. Ellos estuvieron en ese tiempo y ellos lucharon y se establecieron en contra de esa adoración a los Baales. Ellos estuvieron
junto a Jehú, derribando todos esos altares, batallando y luchando en contra de la idolatría que Acab y Jezabel querían establecer y establecieron por un buen tiempo en el pueblo de Israel hacia los Baales. Los mandamientos que instituyó Jonadab todavía se guardaban en el tiempo de Jeremías. Más o menos habían pasado 200 años después de haber sido emitidos. Imagínense. Era un grupo nómada que vivían en el desierto, pero habían venido a Jerusalén para protegerse de las incursiones de los babilonios y de los sirios. Ellos habían venido a Jerusalén. Había una represión, había una persecución de parte de los babilonios y de los sirios. Entonces ellos, como medida de protección, dijeron: nos vamos para Jerusalén. Y eran una tribu que ellos guardaban instrucciones por generaciones. Y dice Jeremías 35:5, y quiero que vayas conmigo allá a la palabra. Jeremías 35:5 dice así: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas unos tazones y unas copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Jeremías aquí en el capítulo 35:5 tiene una instrucción del Padre. Jeremías, como profeta, no lo hizo antojadizamente, no lo hizo porque vio que eran extranjeros y vio que eran personas aparte del pueblo y entonces para hacerles una trampa. No, dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas unos tazones y unas copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Esto tenía un propósito, tenía una dirección de parte del Padre para ellos. Y el profeta aquí tenía que ser, y tiene hoy que ser sensible a esto. Cuando Dios da una instrucción, tiene un propósito en esa instrucción. El Padre quiere mostrarle algo al profeta Jeremías y le dice que llame a los recabitas y los inste a que beban vino. Jeremías prepara la mesa, pone tazones con vino y les dice: quiero que tomen vino. Quien está hablando aquí es un profeta reconocido por el pueblo, una autoridad, no era una persona cualquiera. Y vamos aquí a empezar a hilar un poco. Qué tremendo, qué fuerte es cuando yo soy hijo de una casa, cuando yo soy hijo y vivo en el diseño de paternidad, pero viene alguien reconocido, alguien de autoridad, a querer probar mi corazón, a querer probar mi vida. Y viene con una instrucción del Padre a querer hacer algo. Y la respuesta de estos hombres, de los recabitas, fue contundente. Ellos fueron determinados. Y usted puede seguir leyendo ahí en la palabra, en el capítulo 35, y vamos a ir al versículo 6. Ahí está la respuesta de estos hombres hacia el profeta de Dios. Pero ellos dijeron: no beberemos vino. Y este vino era el vino que embriagaba, el vino que emborrachaba, porque habían varios tipos de vino. Pero el que Dios, el Padre, le había dicho a Jeremías que les diera, era el vino que emborrachaba. Y ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab ben Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Vemos aquí que hay una instrucción por generaciones, porque dice: porque Jonadab, hijo, ese Ben Recab significa hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Jeremías 35:6. Había un padre que les había dado una instrucción, y en el versículo 6 lo vemos, y fue Jonadab, porque ellos lo dicen: Jonadab, nuestro padre. Era el padre espiritual de ellos, de los recabitas. Había dado una instrucción y les había dicho: no beberán vino, ni ustedes, ni sus mujeres, ni sus hijos.
Pero viene el profeta y les dice, quiero que beban vino. ¿Usted qué haría en una situación de esas? ¿Usted qué haría si en su casa espiritual, si en su iglesia, el padre de la casa dice, esta es una regla y se va a seguir? Pero resulta que viene un profeta reconocido, un profeta de renombre, un profeta que Dios utiliza con poder. Y viene y nos dice algo que va en contra de lo que nuestro Padre Espiritual estableció. ¿Usted qué hace? ¿Cuál de las dos órdenes, cuál de las dos directrices usted sigue? Muchos de nosotros a veces rompemos las instrucciones, rompemos las reglas de nuestros padres espirituales. Muchas veces lo hemos hecho y hemos dicho, es que el profeta tal me dijo, es que escuché en tal lugar y entonces por eso lo hice. Cuando el padre de la casa ha dicho, no tal cosa. O cuando ha dicho, hagamos esto y lo otro. Y viene alguien de afuera y nos da una instrucción contraria. Ni siquiera lo valoramos, ni siquiera tomamos en cuenta pensar por un momento, ¿qué pasa si rompo lo establecido, si rompo el lineamiento que mi Padre Espiritual estableció? Y si Él lo estableció, es con propósito, es porque sabe que si seguimos ese lineamiento encontraremos bendición, pero viene la prueba. Y viene ese momento de disyuntiva donde tenemos que decidir qué hacemos. Pero estos hombres fueron determinados y dijeron no al profeta. Qué fuerte esto. Dios puede usar al profeta, pero nunca la voz de un profeta irá por encima de la instrucción de un padre. Se lo voy a repetir. Dios puede usar al profeta, pero nunca la voz de un profeta irá por encima de la instrucción de un padre. Cuando un profeta llega a casa, el profeta se sujeta a lo que el padre de la casa permite. Un padre tiene la legalidad para establecer un hijo en el diseño. Vean qué fuerte, qué responsabilidad y qué privilegio hay en ser padre espiritual. Son los padres los que establecen la legalidad para un hijo en el diseño. No es un profeta itinerante que anda por ahí y viene a nuestra iglesia y nos visita. No, es el padre. Es el padre el que te dice por aquí sí, por aquí no. Te conviene hacer esto, te conviene hacer aquello. Y debemos aprender a caminar en lo que el Padre espiritual nos dice, nos indica. Jeremías les dice a los recabitas, beban vino. Y era vino del que emborrachaba. No era vino sin fermentar, no era vino sin alcohol. Era vino que emborrachaba. Esta podría ser una buena excusa para romper el mandamiento. A veces tomamos las palabras proféticas que un profeta que nos visita, un profeta que se aparece por ahí, un profeta que escuchamos por ahí, dice para romper esas palabras que nuestro Padre Espiritual ha establecido sobre nosotros. Los mandamientos que ha establecido sobre nosotros. Había una palabra de un profeta en el presente, pero también estaba la instrucción de un padre de hace muchos años atrás. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado? Y yo, leyendo un poco esto y escuchando un poco sobre esto, yo llegaba a esa conclusión. A veces decimos, no, yo voy a hacer lo que el profeta dice, porque la verdad que lo que mi padre espiritual me dijo, han pasado tantos años que yo creo que no lo voy a haber cumplido, no lo voy a haber realizado en mi vida. Seguro mi padre espiritual se equivocó cuando me dijo esto y la verdad que lo que el profeta me está diciendo
yo creo que esto sí me va a funcionar, por eso le voy a hacer caso al profeta. Y ese es el pretexto para romper esos mandamientos, para romper esas directrices que nuestro Padre nos ha dado. Porque han pasado muchos años, porque ha pasado mucho tiempo y he esperado muchísimo. Y la verdad que ya la paciencia se me agotó. Y la verdad que ya, ya me estoy haciendo viejo. Ya no me queda mucho tiempo, entonces mejor voy a hacer lo que el profeta me está diciendo en este momento. Dios no nos manda a andar escuchando voces que no debemos escuchar. Dios a veces envía profetas de Dios para probar nuestro corazón, para probar nuestra determinación. Y esto es importante. La instrucción de un padre termina cuando un padre la termina. Esto es importantísimo y se lo vuelvo a repetir. La instrucción de un padre termina cuando un padre la termina. Esto es importantísimo. Tu padre espiritual puede haberte dicho algo hace años atrás. Puede haberte dicho, te veo haciendo esto y aquello. Pero en este tiempo que ha transcurrido, has sido procesado y has tenido que esperar por ver el cumplimiento. La instrucción de tu padre no ha terminado. La instrucción del padre termina cuando él decide que es tiempo de terminarla. Y esto es fuerte, porque nosotros humanamente queremos hacer las cosas a nuestro tiempo, a nuestra forma y a nuestra velocidad. Y no sabemos esperar. Hay áreas que tienen que ser formadas, hay áreas que tienen que ser trabajadas, hay cosas que deben ser cambiadas en nuestra vida, restauradas, sanadas. Y todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso. Y mucho de ese proceso se determina por mi disposición, no por la de mi padre espiritual. Y a veces viene el profeta con una palabra de Dios, sí, con una instrucción de Dios, sí, pero que me quiere desencajar si yo no estoy bien posicionado, si no estoy bien determinado. La intención de Dios al hablar al profeta para que hiciera esto no tenía que ver con los recabitas. Era para enseñarle algo al profeta. Lo que es Dios, ¿verdad? Es lindo, lo que es el Padre de lindo. Aún Él en algunas cosas pequeñas para nosotros nos quiere enseñar. Dios había visto que su pueblo había desobedecido la voz del Padre, el Padre de los cielos. El Padre había visto que había un pueblo en la tierra, los recabitas, que tenían códigos de honra y lealtad y sabían honrar la instrucción de un Padre espiritual que había recibido legalidad del Padre de los cielos para establecer el diseño de paternidad en la tierra. El pueblo de Israel y nosotros, los hijos de Dios, por gracia, tenemos la tendencia siempre a desviarnos, siempre a buscar otro camino, a alejarnos, a apartarnos. Y el Padre siempre ha batallado con eso en medio de su pueblo. Y era parte de lo que Jeremías tenía que hacer, llamar la atención a su pueblo, al pueblo de Dios, para que se volvieran a Dios, para que no se alejaran, para que no levantaran dioses, para que no hicieran lo malo delante del Padre. Pero había un pueblo que no era su pueblo de sangre, que había entendido cuál era su posición y eran los recabitas. Ellos habían sido legalmente puestos por Dios para vivir en bendición, para seguir en su camino. Ellos vivían códigos de honra. Ellos, a pesar de que su padre espiritual no estaba presente, porque de esa instrucción habían pasado cerca de 200 años, imagínense. Su padre no estaba presente, pero ellos seguían caminando en los lineamientos, seguían caminando por donde el Padre les había dicho que caminaran.
Y eso los hacía vivir en legalidad delante de Dios. Entonces, qué tremendo esto. ¿Cómo debemos nosotros entender que la honra, la lealtad a los principios de mi Padre, a los principios que el Padre Celestial da a mi Padre Espiritual para que establezca en mí? Si yo los obedezco, si yo los vivo, eso me va a dar a mí la legalidad delante del Padre Celestial. Y viviré en bendición. Y estableceré ese diseño de paternidad acá en la tierra, con muchos. Lo que Dios le dice a Jeremías más adelante, y ojalá usted estudie ese capítulo 35 en su casa, lo que Dios le dice es que es imposible que Israel pueda desobedecerlo. Cuando los recabitas, solo por seguir la instrucción de un padre espiritual, se mantienen firmes en lo que un padre ha dicho. Y es que ellos fueron determinados, y ojalá usted pueda ver esto en su casa, escudriñarlo, desmenuzarlo en su casa. Porque ellos fueron determinados en su respuesta, fueron firmes en su respuesta al profeta. Hay personas que pretenden honrar a Dios, pero no honran la paternidad en la tierra. Qué tremendo esto. Desobedecen a su padre espiritual, pero dicen: soy hijo de Dios y yo lo honro. Honras a Dios conforme honres a tu padre espiritual. Así de sencillo, así de simple y así de importante y de trascendental esta idea. Honras a Dios conforme tú honres al Padre que tienes aquí en la tierra, con sus defectos, con sus virtudes, con sus cosas buenas y no tan buenas. Cuando me abrace y cuando me jale las orejitas, también. Cuando me diga que debo hacer algo que no me gusta o algo que me es difícil obedecer en mi alma. Conforme yo camine en esa obediencia y en esa honra y en esa fidelidad y esa lealtad, Dios se va a sentir más honrado por mi vida. Dios nos enseña en este pasaje que los recabitas tenían una mejor posición ante el Padre de los cielos, porque aunque no eran el pueblo de Dios, estaban en obediencia a una paternidad, a un padre que había dado una instrucción, y sin importar lo que pasara, ellos no iban a tomar vino porque estaban en un pacto con un padre que les dijo: no tomen vino. Qué fuerte esto. Qué fuerte esto. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron dispuestos aún a pasar por encima de la instrucción que Dios había dado a través del profeta, con tal de obedecer la instrucción del Padre. Y como les hablé ahorita, esto no era una prueba en sí para los recabitas, porque Dios conocía el corazón y su posicionamiento, y como enseña la palabra, estaban en legalidad delante de Dios. Él quería enseñarle al profeta este principio. ¿Cómo hay hombres en la tierra en un momento tan difícil para el pueblo de Dios que guardan sus pactos, que respetan a sus padres espirituales, que los honran y que son capaces de enfrentar lo que sea con tal de honrar las directrices, los estatutos o las reglas que un padre pone? Ellos obedecían a su padre espiritual no solamente en el tema de no beber vino. El padre había sido muy amplio, su padre espiritual había sido muy amplio. Jonadab había sido amplísimo en esto. Ellos debían de obedecer, y ahí en la palabra, en el Jeremías 35 lo dice. Ellos tenían que obedecer con el tema de lo que bebían. No podían beber vino. ¿Quiénes lo harían?
Su padre espiritual fue muy claro en eso. ¿Quiénes no van a poder beber vino? ¿Dónde vivirían? ¿Cómo se sostendrían? ¿Y con quién se casarían? Les dio un diseño de vida, su padre espiritual. Y ellos fueron capaces de obedecer ese diseño. Ellos obedecieron todas las cosas. Ellos vivían conforme lo que el Padre Espiritual les había establecido y vivían bien. Y vivían en bendición delante de Dios. Y eran aceptos delante de Dios, aún siendo un pueblo ajeno a Dios. Qué fuerte esto. A veces nosotros nos creemos estar muy cerca de Dios, del Padre. Porque vamos a una iglesia, porque escucho la radio, porque estoy viendo una transmisión de la palabra del Señor, porque leo la Biblia y oro. El tema aquí es si obedecemos lo que el Padre espiritual acá en la tierra, el Padre que ha sido establecido para guiarme a mí en la tierra, si yo obedezco lo que Él me dice a mí que haga. Eso es lo que hace la gran diferencia. Todo esto era con una intención que tuvieran una vida correcta, que fueran prósperos en la tierra y que nada les faltara. Nunca, nunca, nunca desobedezcas la instrucción de un padre. ¿Por qué? Porque esto trae bendición a tu vida. Esto trae bendición a tu vida. El obedecer la instrucción. Y tienes que estar claro y determinado en esto. Nunca desobedezcas la instrucción de tu padre, sin importar quién venga a tratar de hacerte salir de esa instrucción. No importa quién sea. No importa si es alguien en tu casa. No importa si es un amigo. No importa si es un hijo de Dios, si es alguien usado por Dios, llámese quien se llame. Si quieres sacarte de la instrucción que tu padre te dio, no lo escuches, no hagas caso. Los recabitas tuvieron el carácter para decirle no al profeta, aún sabiendo que era autoridad, pero primaba sobre ellos la instrucción de su padre. Ningún profeta puede suplantar la instrucción de un padre. Qué fuerte esta idea. Ningún profeta puede ir en contra, puede venir a establecer una idea nueva o una instrucción nueva, diferente a la que un padre ya te dio. Cuando escuches la voz de un profeta, la voz de alguien que quiere venir a hablarte en nombre de Dios, analiza si esa instrucción va en contra de lo que ya tu padre te dijo. Creo que un padre espiritual bien posicionado y caminando de verdad en el diseño de paternidad nunca te va a aconsejar, nunca te va a enseñar o nunca te va a dar una instrucción que te lleve al fracaso, que te lleve a sufrir, a ser dañado. La instrucción de un padre siempre te va a llevar y te va a guiar por el camino correcto, porque un padre quiere lo mejor para sus hijos. Un padre busca darle luz y la luz necesaria a un hijo para que llegue pronto a ese lugar, a esa meta, a ese diseño de cumplimiento. Si el padre y el profeta están conectados al cielo, sus voces siempre estarán conectadas entre sí. Pero si las instrucciones no son iguales y me corresponde obedecer, entonces la voz del Padre es el camino a elegir. Si eres hijo, obedecerás la voz del Padre y elegirás esa voz. Cuando somos pequeños o tenemos niños pequeños en nuestra casa, yo no sé si usted ha hecho la prueba. Podemos tener un bebé de un año y meses que ya camina.
y lo ponemos en la sala, en el centro de la sala, y viene alguien de afuera ese día y nos visita, y comienza a llamar al niño o a la niña, y está papá o mamá en casa también, y comienza a llamarlo desde otro extremo de la sala, ¿usted cuál voz cree que ese niño va a acatar o a seguir? Por supuesto, la voz de papá o de mamá. La voz que le da seguridad, la voz que le guía hacia esa persona o hacia ese lugar donde sabe que él va a estar bien. El niño no se va a ir con el extraño, a menos de que el extraño tenga algún juguete o algo que le llame mucho la atención. Pero el niño conoce la voz de su papá o de su mamá. Y obviamente él va a correr hacia ese lugar de donde proviene esa voz, porque sabe que ahí va a estar bien. Lo mismo pasa con nosotros, ya siendo adultos, ya en la posición de hijos de Dios, siendo hijos de una casa de paternidad. Obviamente yo voy a recurrir a la voz que me inspire la seguridad, a la voz o a la persona que donde yo sé que yo voy a estar bien, que va a estar y que ha estado conmigo en diferentes momentos y etapas de mi vida, que me conoce, que sabe por dónde yo he pasado, que sabe de lo que yo soy capaz, que sabe todo lo que me falta también por caminar y recorrer, que sabe lo que me falta por madurar, pero que está a mi lado. Esa es la voz del Padre espiritual y esa es la voz que yo debo de seguir. El profeta más grande de una casa es el padre de la casa. Wow. No hay profeta más grande en tu casa que el padre de la casa. No hay profeta más grande en nuestra iglesia que el padre de la casa. Es la persona que nos conoce. Y es la persona que está puesta por Dios, por diseño, para guiarnos, para instruirnos, para decirnos e inspirarnos con su propia vida el modelo de vida que debemos nosotros de seguir. Qué tremendo esto. Y quiero que vayamos terminando en esta mañana. Quiero que camines un poquito más por la palabra del Señor y nos vayamos a Malaquías. Malaquías 4, 5 y 6. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Estamos cerrando el Antiguo Testamento con una promesa, con una palabra que marca destino, que marca una acción, que marca un acontecimiento, y dice: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Malaquías 4, 5 y 6. Es necesario en este tiempo que esto suceda. Es parte del cumplimiento de esta palabra profética. El Padre cierra el Antiguo Testamento con una palabra profética: haré volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Qué está diciendo el Señor en esta palabra? Haré de nuevo, estableceré de nuevo el diseño de paternidad para el tiempo venidero. El Padre siempre ha querido establecerlo desde el inicio, lo hemos dicho una y otra vez y lo diremos las veces que sean necesarias. El Padre de los cielos ha querido tener hijos en la tierra, pero el diseño de paternidad una y otra vez se rompe
¿Por qué? Y ya mi esposo lo enseñaba en estos días. Porque el Padre no encuentra corazones dispuestos en donde implantar la semilla de paternidad. Porque no encuentra corazones dispuestos que quieran continuar generación tras generación buscando hijos y personas que quieran ser hijos y luego llegar a ser padres para seguir reproduciendo este diseño. Lo último que habla el Antiguo Pacto es de paternidad y dice que hay un problema que se originó en el primer Adán, el problema de un hijo que se desconectó de un padre. El padre dice, ahora necesito reconectar a ese hijo. Vean qué tremendo. Una y otra vez lo hemos visto. Ya mi esposo lo enseñó días atrás. Cómo a veces hay padres, pero no hay hijos. Cómo el diseño de paternidad se rompe, se trunca en momentos determinados. Pero hay alguien que levanta la mano y lo asume. Hay alguien que tiene esa sensibilidad para con el Padre Celestial y empieza a caminar y a manifestar ese diseño. Y se vuelve a establecer en la tierra. Lo inició, lo originó el primer Adán al desconectarse del Padre de los cielos y al caer, al pecar. Pero vino Cristo y lo volvió a establecer, lo restauró y lo implantó para una nueva generación. El Padre dice, ahora necesito reconectar a ese hijo. Mi trabajo como padre es enviar una solución a la tierra. Yo voy a enviar al profeta Elías, Juan el Bautista. Lo voy a enviar antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. No sea que si esto no sucede, tenga que consagrar la tierra al exterminio. Mientras haya diseño de paternidad en la tierra, las personas, los hijos, las generaciones, caminaremos conforme al diseño original, conforme a lo que el Padre estableció desde los inicios. Mientras nosotros caminemos en el diseño de paternidad, mientras haya una generación entendida en que esto es necesario para sanar la tierra, para traer bendición a la tierra, que hemos sido establecidos en este lugar para gobernar, para sojuzgar, para que aún la tierra nos obedezca. Y ahora escuchaba esto en una enseñanza. Cuando hay hijos de Dios verdaderos, cuando hay hijos de paternidad, aún la tierra se sujeta a ellos. Y es necesario esto. En este tiempo, hoy 2020, es necesario esto. El problema de la humanidad es que debe ser reconectada. Debe reconectar lo que el primer Adán perdió. La relación entre un hijo en la tierra y un padre en los cielos. Nosotros hoy, 2020, un año que vino a cambiarnos la vida a muchos. Y yo lo hablaba en estos días con una pastora amiga. Y yo le decía, pastora, esta situación que estamos viviendo nos vino a cambiar la vida y a cambiarnos la perspectiva de muchas cosas. Tenemos que volvernos a caminar. Tenemos que recibir ese diseño de paternidad. ¿Para qué? Para reconectar la tierra de nuevo con el Padre que está en los cielos. Es necesario que establezcamos ese canal de comunicación, ese canal por donde la bendición descienda, ese canal por donde la honra a nuestro Padre Celestial suba hasta su misma presencia para que venga sanidad a la tierra. Un hombre se desconectó
un hombre rompió el diseño de paternidad en su vida, pero también un hombre vino a la tierra a reconectarnos, dice la palabra del Señor, a darnos la potestad a aquellos que le recibiéramos de ser sus hijos. Y al ser hijos del Padre Celestial, al caminar en paternidad, nosotros estamos reconectando a la tierra con el Padre en los cielos. Caminemos en honra, caminemos en obediencia, seamos hijos de verdad. No seamos extraños para el Padre, no seamos lejanos para el Padre, no seamos sobrinos para el Padre. El Padre no tiene sobrinos, el Padre tiene hijos. Y yo quiero que hoy tú en tu casa levantes tu mano y digas, yo soy hijo, yo soy hija. Por lo tanto, yo camino en el diseño. Por lo tanto, yo soy ese medio, ese canal por donde el Padre se va a reconectar en este tiempo, en este 2020, en esta nueva década que hemos iniciado meses atrás. Se va a reconectar con la tierra, se va a reconectar con esos hijos que en algún momento determinado escucharon voces y se apartaron. Tú eres ese canal, yo soy ese canal en ese 2020, en esta nueva década que estamos iniciando. Tú y yo somos los medios por los cuales el Padre hoy quiere venir a reproducir el diseño de paternidad. Quiero que te quedes meditando en este momento en eso. Y vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos. Bueno, hoy terminamos el Antiguo Testamento estudiando el diseño de paternidad y vemos cómo lo cerramos con la promesa, con una palabra profética donde Dios nos dice, donde el Padre de los cielos nos dice, los volveré a reconectar, los volveré a unirse en el diseño conmigo. Y hoy quiero terminar esta mañana con esa promesa. Somos la generación que reconectará la tierra con el cielo, que reconectará la tierra con el Padre que está en los cielos. Él busca hijos y su plan original fue crear hijos. Quiero invitarte desde hoy para que te unas con nosotros el miércoles. Iniciamos el Nuevo Testamento viendo el diseño de paternidad. Y cada vez se pone más hermoso, cada vez aprendemos más. Te invito para que te conectes con nosotros a las 7:30 de la noche en Noches de Café. Prepara tu café, prepara un bocadillo, busca tu libreta, busca una pluma, busca tu Biblia y toma nota de todo lo que podamos enseñarte con este tema tan hermoso de paternidad. Reprodúcelo en otros. Te invito también a que puedas seguirnos por la página que tenemos, por nuestro canal que tenemos en YouTube. Toma de ahí todas las enseñanzas, compártelas, repásalas, es necesario. Tenemos que escuchar una y otra vez la palabra para que la palabra sea impregnada y revelada a nuestro espíritu. Con escucharla una vez no basta. Nosotros estas enseñanzas las reescuchamos las veces que son necesarias. ¿Por qué? Porque cada vez que sacamos el tiempo para escuchar y meditar la palabra, escuchamos algo nuevo o profundizamos más en la revelación de la palabra. Entonces te invito a que puedas buscar nuestras enseñanzas, compartirlas. Escúchalas las veces que tengas que escucharlas hasta que logres entender y vivir y ser dimensionado en este tema de paternidad.
Compártelo con otros, porque muchos tenemos que llegar a ser parte de este pueblo hijo de Dios, de esta generación que camine en este diseño. También síguenos por Facebook, ahí están también nuestras enseñanzas. Comparte la página, invita a otros a seguirnos, invita a otros a escucharnos cada vez que estamos transmitiendo la palabra en vivo, y si no, pues compártela. La idea es llenar la tierra de la palabra de Dios. La idea es ser nosotros canal de bendición, esas personas que hablemos vida en vez de muerte. Y hoy es necesario que nos levantemos a hablar vida, a hablar bendición, a hablar milagros, a hablar provisión, con revelación, sabiendo que nuestro Dios es un Dios vivo y poderoso, y que Él guarda de su pueblo, que Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, te bendigo, te doy gracias porque me acompañaste hasta este momento. Síguenos en las transmisiones, escríbenos, compártenos lo que Dios está haciendo contigo en tu casa. Testifica lo que Dios está haciendo. Es tiempo de hablar, es tiempo de compartir las buenas nuevas. Es tiempo de dejar de hablar enfermedad y muerte. Es tiempo de hablar lo que el Padre nos ha mandado a hablar. Su vida, su bendición. Así es que levantémonos como un ejército a hacer y a marcar la diferencia. No dejemos de orar por nuestro país. Sigamos cubriendo nuestro país. Pidamos al Señor por misericordia, porque hasta el día de hoy nos ha guardado. Pues que siga así su misericordia manifestada. Sigamos orando por nuestra iglesia Sembradores, que hasta el día de hoy podemos cantar victoria. El Señor nos ha guardado a todos. El Señor no nos ha abandonado y Él es bueno. Él es un buen Padre. Y sigamos creyendo por cosas buenas. Guarda las medidas de seguridad. Cuídate, no te expongas, no salgas si no es necesario. Obedece a las autoridades. Obedece a tus padres espirituales. Obedece a tus padres en casa. Te bendigo y sin más me despido esperándote el miércoles. Que pases una excelente semana, que este inicio de semana sea milagroso, que este inicio de semana y cierre de mes lo hagas en victoria, lo hagas viendo la mano del Padre operando a tu favor, manifestándose en cuidado y en amor para ti y los tuyos en tu casa. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles a las 7:30. Los esperamos.